y seguimos orando por diversas necesidades y vamos a pedirle que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno. Oramos todos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, por el privilegio que nos concedes para volver a este santuario, tu casa, para meditar, Señor, en tus decretos, en tus enseñanzas, para meditar, Dios mío, en el mensaje que tú tienes para nuestra vida. Padre, te suplicamos que bendigas la vida de cada uno de una manera, Señor, muy poderosa. Fortalécenos, ayúdanos y bendice, Señor, de manera grande y poderosa la vida de cada uno de tus hijos. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Abran su Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Vamos a leer en el capítulo número 18. San Lucas capítulo 18, y vamos a leer el versículo 9. Cuando estén convenidos pueden manifestarlo para que todos podamos leer la palabra. Comparta su Biblia con alguien que tenga a la par. Dígale que usted tiene ahí y que usted va a leer. Amén. Lucas capítulo 18 y versículo 9, leemos la palabra en el nombre del Señor y nos dice así. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Decimos amén. Tomen sus asientos, ya oramos. ¿Cuál sería la manera apropiada de acercarse a Dios? La parábola de esta parábola, hermanos, va a continuación acerca de la parábola del juez, de la viuda y del juez injusto. Las dos parábolas hablan de la oración y hablan del acercarse a Dios. La parábola del verso 1 del mismo capítulo 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí aparece la parábola llamada la parábola de la viuda y del juez injusto. Ahora, me llama la atención que en la introducción de la parábola, la Biblia dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Y en el verso 9 también le hace la Biblia una introducción a la parábola. En el verso 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, eran dos grupos. Había un grupo al que Jesús estaba enseñándole acerca de la necesidad de perseverar en la oración. Eso es lo del capítulo, el verso 1 del mismo capítulo 18. O sea, en la parábola de la viuda y el juez, Jesús dice: mira, esta viuda llegaba continuamente delante del juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y por mucho tiempo aquel hombre no quiso. Y la viuda volvía a llegar: hazme justicia de mi adversario. Y el siguiente día volvía a llegar: hazme justicia de mi adversario. Y al cuarto día: hazme. El juez casi se colma usted. Bueno, pues se colmó casi, pero no hasta lo último. Porque él dijo: porque esta viuda me es molesta, viene mucho, le haré justicia, porque pudiera agotarme la paciencia. Y si me agota la paciencia, ya no le voy a hacer justicia. Entonces mejor le hago justicia ahora. Y le hizo justicia. Ahora, ¿cómo es la vida de oración suya? De acuerdo a ese versículo. Algunos creen que deben de orar de vez en cuando. Y hay diferentes teorías, pero Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, oró el viernes, está bien. Oró el sábado, qué bueno que oró el sábado. Hoy es domingo, oró en la mañana o va a orar en la noche, está bien. Y mañana es lunes, va a orar, sí debe de orar. A Dios tienes que hablar con Él todos los días. Dele la gloria a su nombre. Debe de hablar con Él todos los días y debe presentarle la necesidad suya todos los días. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús hablaba con el Padre. Levantándose temprano, se iba al monte a orar. Otras veces se pasó la noche orando. Jesús oraba. Así que usted debe de intentar orar. Al mismo tiempo que debe orar, debe de resolver ciertos problemas de comportamiento. De eso trata la siguiente parábola. Es decir, Jesús dijo: no sea que estos oren sin resolver otros problemas. Ahora en la segunda parábola ya no habla de la necesidad de orar. Ahora ya habla de ciertas actitudes que la persona debe de tener a la hora de ir a orar o a la hora de ofrecer la ofrenda, hermano, o el culto o el sacrificio a Dios. Estas cosas son extremadamente importantes, porque la manera como hacemos el culto a Dios, fíjese usted que también importa e importa muchísimo. La manera como vamos a ofrecer el culto a Dios importa mucho. Yo hice algunas notas, aparte de más notas que tengo, y una de ellas es que el versículo enseña, note que nuestro asunto es la manera de ofrecerle a Dios el culto. Una de ellas es que tenemos la tentación de compararnos con otros y también de sentirnos mejores que otros. Para hacerle yo una aplicación rápida, escribí que Jesús combatió esa tendencia social que daña al mundo desde tiempos muy remotos. Y nosotros debemos de preguntarnos: ¿a qué va uno cuando va a la adoración? Cuando uno canta, cuando uno ora, o cuando uno sirve, enseña o predica, ¿cuáles son los motivos detrás de nuestra vestimenta religiosa? Podemos venir a exhibir o a rendir nuestra vida a Dios. Dios nos llama a rendirle culto. Nosotros no venimos a exhibir, nosotros venimos a rendirle culto a Dios. Son dos
cosa muy diferente. Cuando usted venga a rendirle culto a Dios. Dele la gloria a su nombre. Porque cuando usted le va a rendir culto a Dios, usted se despoja del yo y de su ego. Y usted va a ofrecerle a Dios con humildad lo que espera Dios de usted. Y cuando usted se lo ofrece con humildad, Dios se alegra de ello. Es una ofrenda que le es olor fragante a Dios, porque en la humildad del corazón suyo usted pone delante del altar la ofrenda a Dios y le dice: Señor, de lo que tú me has dado te doy, de las bendiciones de tu fortaleza, del talento, de la bendición de la que yo soy objeto, hoy yo vengo a ofrecer delante de ti. Recibe mi ofrenda o mi alabanza o mi adoración, porque quiero bendecir tu nombre, porque por esa adoración Dios lo va a bendecir. De un aplauso al Señor. Por esa adoración que usted haga, Dios lo va a bendecir. Porque Dios no le pide a usted nada a cambio de nada. Hasta eso, que Dios le paga bien al que le sirve. El diablo es un mal pagador. Alguien ha dicho por allá: el diablo le paga mal al que bien le sirve. Sin embargo, Cristo no. Cristo dijo: si alguno me sirve, donde yo estuviere, ahí también va a estar mi servidor. Y si alguno me sirve, yo le amaré, dijo Cristo, y mi Padre también le amará. ¿Cuántos se alegran porque Dios les ama? Dios le ama a usted. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de la adoración, porque nosotros podríamos equivocar el camino. Si creemos que nuestra disciplina cristiana es la única correcta, que solo la ofrenda mía es la correcta, que solo yo tengo la doctrina correcta, que solo yo tengo una relación con Dios sustanciosa, significativa o correcta, e incluso que solo mi iglesia es la correcta, podríamos nosotros enfrentar problemas, porque Dios no está sujeto y tampoco Dios no trata con un solo individuo. La Biblia dice que Dios se agrada en todas partes de aquellos que en cualquier lugar invocan su nombre, que lo adoran y que le temen. Dios se agrada de ellos en Asia, en África, en China, en Europa. Si alguien lo busca con humildad y con verdadera búsqueda, Dios se agrada de ellos. Eso es importante. Entonces nosotros tenemos que decirle: Señor, ¿cómo debe ser mi adoración? Dios quiere que la adoración sea apropiada. A Dios no le agradan algunos comportamientos. Si nosotros asumimos posturas equivocadas, podemos tropezar fácilmente, y nosotros a Dios no lo vamos, nosotros, hermanos, ¿cómo es la palabra? A Dios no lo vamos a impresionar. No, Dios es demasiado grande y es el mismo ayer y hoy y todos los siglos, y seguirá siendo por la eternidad. Dios es el Dios creador del universo, demasiado grande, infinito, omnipotente. Él es omnisciente, todo lo sabe y todo lo puede. Nosotros debemos de reconocerlo a Él como Dios grande. Moisés les dijo a los hijos de Israel: Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justos. Correcto. Ahora, hermano querido, tenemos nosotros que decirle: Señor, entonces, ayúdanos a acercarnos de la manera apropiada delante de ti. Usted sabe, hermano, que a Dios no le agrada cuando nosotros asumimos talantes de soberbia o de arrogancia. Dios no va con eso. Dios nos advierte acerca de ese peligro.
Dios nos pone, hermanos, al corriente de esa posibilidad de que nosotros nos vayamos a equivocar. Justificación propia, es decir, justificarse a sí mismo. Aquellos que confían en sí mismos, porque este hombre, dice el versículo, a unos que confiaban en sí mismos como justos,